Vamos a ver un tema ahora sobre algunos elementos tóxicos que requerimos soltar para purificar la fe, que estos elementos tóxicos se vuelven enemigos de la restauración. Entonces, eh, hoy vamos a hablar un poco sobre uno de estos elementos. Pues digamos que no es raro que a veces vamos por la vida espiritual, por nuestra cotidianidad en Cristo y de pronto nos encontramos desanimados, a veces sin saber y otras veces sabiendo. Tal vez te acordaste de un anhelo no cumplido, te acordaste de una traición, de un fraude, de una desilusión, de situaciones injustas. Tal vez te acordaste de errores que tuviste en el pasado o de culpas, o simplemente sientes que ya no estás en el lugar donde quisieras estar, o tal vez estás evaluando que la promesa que tenías de parte del Señor no se ha cumplido todavía. Tal vez sientes incluso que te engañaste, que tal vez no era algo que Dios te había dicho, sino que tú mismo te lo dijiste. Tal vez entraste en ese desaliento. Tal vez sientes que no vale la pena tu matrimonio, que las cosas siguen difíciles con tu pareja. De pronto ves a tus hijos y continúas viendo que continúan con las mismas situaciones y te vas desalentando, te vas desanimando, vas sintiendo que la cosa no mejora, que las cosas siguen igual. Probablemente cuando volteas a mirar hacia tu trabajo, ves que a pesar de que haces las cosas de manera excelente, que eres dedicado, que eres disciplinado, no encuentras el reconocimiento, no encuentras el, eh, como la remuneración de todo este ejercicio, de todo este esfuerzo, de todo lo que has visto, lo que has hecho. Tal vez sientes que a pesar de todo lo honesto, buen trabajador, parece que esto no da fruto. Tal vez estás luchando con una persona en particular que te desafía, que busca hacerte daño, que busca generarte indisposición, que te tira miradas de desaprobación, que constantemente busca como desvalorizarte. Tal vez es una persona de tu casa o tal vez es una persona de tu trabajo. Tal vez alguien que busca hacerte daño, burlarse, aprovecharse. Tal vez alguien de mayor autoridad o poder, qué sé yo. Tal vez ves que hay otras personas que tal vez no sean tan inteligentes como tú, que no sean tan honestas como tú, que no hagan las cosas como tú, pero de pronto ves que ellos están ganando mejor que tú, están mejor posicionados que tú. Y todo esto te va haciendo mella, todo esto va generando en ti desánimo. Insistes en una dificultad que ves en tu pareja, lo ves que todavía siguen las mismas, o tu esposa que siguen las mismas, o que tus hijos, y ves que es una situación que no cambia, que pareciera que todo continúa igual. Y de un momento a otro, ¡pum!, caes en ese desánimo, caes en el sentimiento de desánimo. Veamos en el número 21, del 1 en adelante. Vamos a ir paso a paso, poco a poco. Veamos estos sentimientos. Verso 1. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Este rey, Arad, pues su nombre es curioso porque ese nombre significa asno silvestre. Y el camino de Atarim, pues es un camino que su nombre significa, Atarim significa espía, camino del espía o la ciudad de las palmas, lo cual puede significar dos situaciones. Una, puede significar situaciones de amenaza, pues de cuidado, como es estar ahí con un espía, o de generar envidia, porque pues una ciudad donde incluso hay palmas y ellos en semejante peladero,
sin tener una tierra, pues pueden ver a otros con ya ciudades y sus palmeras. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que es destrucción. En aquella época era muy acostumbrado que cuando el pueblo le pedía a su Dios, digamos, en ese tiempo, los pueblos cuando pedían a sus dioses que les permitiera ganar una guerra, pues ellos sacrificaban o daban como en sacrificio, en santificación a esa ciudad y era destruyéndola. Bueno, Israel hizo esto también con Dios y Dios les permitió tener ese triunfo, ganar esa batalla. Sin embargo, miren lo que pasa en el verso 4. Después partieron del monte de Or camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Ellos tenían que rodear la tierra de Edom porque los edomitas, a pesar de que Israel les pidió permiso de pasar por ahí para evitarse hacer un recorrido tan largo, los edomitas no quisieron y le dijeron que si se atrevían a pasar, pues ellos iban a montar en guerra. Israel no quería andar en guerras, entonces a pesar de la insistencia de Moisés y del pueblo de decirles, venga, nosotros vamos a irnos por el camino, no vamos a tomar agua de los pozos, no vamos a coger nada de los viñedos, no vamos a coger nada de nada, solamente vamos a ir por el camino. Ellos definitivamente dijeron que no. Y entonces, mire lo que ocurrió. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y a pesar de haber ganado, a pesar de la victoria, pues aparece el desánimo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Una de las cosas que hace el desánimo es inconscientemente echarle la culpa a la autoridad y echarle la culpa, obviamente, a la máxima autoridad que es Dios. Y el desánimo lo que hace es empezar a quejarse. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. El desánimo, cuando se pone en acción, pues lo que hace es criticar, quejarse de las condiciones actuales, empezar a mirar lo que falta, se fija en lo que no hay, se fija en lo que quisieran pero no tienen. Y dice, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Primero dicen que no hay agua ni pan, y luego dice que fastidioso el pan. O sea que ya se podrán dar cuenta que incluso la insatisfacción genera unas contradicciones emocionales que hacen que la percepción de las cosas se vuelvan siempre en contra. Y donde todo se pone más grave, donde todo es un asco, donde todo es una porquería, donde todo no sirve, donde no hay nada bueno, donde hay otros que tienen mejor, donde empieza el desánimo a hacer estragos en la percepción, porque el corazón se empieza a llenar de sentimientos negativos, de fastidio, de rabia, de desconcierto, de frustración, de queja, de crítica. Siempre que hay queja, crítica, eso es un síntoma que ya ha entrado el desánimo, que ya el desánimo ha empezado a penetrar en el corazón. Por eso de la abundancia que hay en nuestro corazón, pues empieza a hablar la boca. Si ya la boca está con queja, con este tipo de comparaciones, con fastidio, y es que la vida, y es que no, y es que falta esto, y porque Dios permitió, y porque Dios no ha permitido, y porque estamos en esto, y esto es culpa de, y es que lo que pasa, y todas esas condiciones emocionales hacen que una persona entre en un desánimo donde ya no le motiva nada, donde a pesar de que existan opciones buenas, no hay motivación, todo le parece fastidioso, todo le parece harto. Aún la comida, a pesar de que sea buena, le parece mala. Su voz, su palabra, su boca, lo que hace es empezar a proferir palabras de maldición, palabras de desaliento, palabras de desconcierto, palabras de desagrado, palabras de ofensa, de malestar. Esto habla, pues, precisamente de una persona que ya ha caído en el desánimo, ya que sienten fastidio por estas cosas y obviamente ya les molesta y les harta tener que
obtener las cosas como las están obteniendo allí, porque en el desierto están obteniendo el agua por fe y el pan por fe. Entonces, ellos preferirían la despensa, ellos preferirían el grifo, era algo que, por decirlo así, lo tenían en Egipto, y toda esta actitud genera a nivel espiritual movimientos, ¿verdad? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel, verso 6. Recordemos que la serpiente es el típico símbolo de Satanás o los demonios. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando ya desde el Antiguo Testamento empieza a mostrar Dios cómo se mueve este asunto en lo espiritual. Esto de entrar en el desánimo y empezar a quejarse y empezar a entrar en esta actitud desobligante y molesta, lo único que hace es que tú te sales de la protección de Dios. Te quitas de su protección, ya no quieres estar bajo su cuidado, no quieres estar bajo su gobierno, porque precisamente lo que estás haciendo es quejarte, criticar, estar molesto, abrumado con la situación, todo te sabe mal, quejarte de este trabajo, quejarte de esta pareja, quejarte de estos hijos, quejarte. Entonces, eso lo que hace es atraer demonios, que son esos seres que lo que hacen es buscar meterte más pensamientos dañinos, generan situación precisamente de veneno, o sea, lo que representan estas serpientes es toda una actitud negativa que va generando una desprotección de Dios, y todo lo que es lo que yo recibo por gracia, todo lo que yo recibo en amor del Señor, lo que hago yo es no, no lo acepto, entro en una condenación, porque finalmente cuando las personas están en esa actitud de despreciar lo que hay, de despreciar lo que hay, de despreciar lo que hay, de no ver sino desastre, desánimo, que esta vida tan cruel, esto tan difícil, que pereza, no, es que no hay, lo único que está haciendo es rechazando el recibir la gracia y entran en condenación. Menosprecian las promesas del Señor, menosprecian y entran en el victimismo, ¿no? ¿Por qué nos sacaste? Nos hubiera, era mejor estar esclavos, era mejor estar esclavos. Entonces, cuando entras en el victimismo, entras en la autocondenación, sin darte cuenta, empiezas a descalificarte de tener lo mejor, porque de alguna manera estás sintiendo que no lo mereces. De alguna manera estás sintiendo que algo pasa en ti, que es mejor incluso estar como esclavo. Te dejas contaminar de las fallas, de los argumentos que te llevan al desánimo. Una mirada de desvalida, que desvalida la provisión que tenemos en el Señor, la provisión que tenemos en Dios. Genera una fe inversa. ¿Sí? Por eso el creyente en el camino puede sentirse herido, engañado por Dios, como que ya la embarré, como que ¿por qué? ¿Para qué tuve hijos? ¿Para qué me casé? ¿Para qué me metí en este trabajo? ¿Por qué no estudié otra cosa? Porque, o sea, una condición que todo el tiempo está viendo lo que falta, lo que no hay, lo que le gustaría tener, pero no tiene. Y todo este tipo de pensamientos y de sentimientos empiezan a anidarse en el corazón. Cuando una persona vive así, pues obviamente cae en la infelicidad, cae en lo nefasto, cae en la desconfianza hacia Dios. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Veamos un poco esto que viene del antiguo pacto. Se requería que Moisés fuera el intercesor, como
como ahora tenemos el intercesor entre Dios y los hombres, que es Cristo. El único intercesor válido ante Dios es Jesús. Y Él es el que intercede por nosotros. A diferencia del antiguo pacto, en este pacto, pues, si había este tipo de pecado, pues la condenación tenía que llegar. Por eso las serpientes, por eso incluso Satanás puede ser usado por Dios para ejecutar juicios o para ejecutar cualquier cosa. Y ya sabemos que en el Antiguo Testamento eso era así, ¿vale? Sin embargo, en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos bajo la gracia un pacto que nos cobija, de tal manera que ya, aunque, gracias a Dios, el Señor no nos va a mandar, por decirlo así, como las serpientes, no nos va a mandar. Lo que sí ocurre es que nosotros, al caer de la gracia, nos exponemos voluntariamente a estar en ese ambiente espiritual negativo. Es decir, que aunque ya Dios no nos va a mandar juicio como en el antiguo pacto, nosotros nos exponemos porque nos bajamos de la gracia y nos tiramos a la ley. Cada vez o toda vez que nosotros despreciamos la gracia, lo que hacemos es tirémonos a la ley. ¿Qué pasa en la ley? Pues en la ley lo que te vas a encontrar es que la ley te va a juzgar y te va a decir, usted está con crítica, usted está con... venga, aquí están las serpientes. Mira, ahí te esperan. Entonces, en el nuevo pacto, Dios no te las envía. En el nuevo pacto tú eliges entrar en territorio enemigo. Entonces, esa es una gran diferencia. Ponerse bajo la influencia de los pensamientos del mundo natural. ¿Qué síntomas están ahí? ¿Verdad? Esos síntomas de nuestros labios, cuando empezamos a hablar, cuando todo esto, todos estos pensamientos hacen que nos dejemos influenciar y nos desliguemos de Cristo. Entonces terminamos pensando como el mundo piensa en lo natural, sintiendo como el mundo piensa en lo natural. Entonces, mire eso, mi esposo sigue igual, mis hijos siguen igual, o peor, Dios no me quiere, es que Dios se olvidó de mí. Y empieza a entrar todos estos sentimientos y pensamientos, es que Dios, claro, es que Él tiene sus favoritos, yo no estoy dentro de la rosca, Dios es un rosquero, y empiezas a dejarte llenar o contaminar. O incluso lo único es, no, es que qué desánimo tan horrible, es que mi esposa como no es creyente, no, es que ella no tiene la fe, no, es que ella no es como otras personas que sí están metidas con la escritura, no, es que, o X, Y y Z, y terminas en ese desánimo y pues obviamente anulo la gracia, no porque la gracia no funcione, sino porque yo la anulo en mi vida. Yo decido bajarme de su cobertura, bajarme del abrigo del Altísimo, renunciar a su protección. Versículo 8. Y Jehová Dios dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Moisés le pregunta qué debe hacer, ora por el pueblo, y Dios le dice, vamos a traer la salud, vamos a traer el remedio. Hágase una serpiente ardiente y póngala sobre el asta. Es decir, simbolice en un asta una serpiente clavada allí, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Si se manifiesta el desánimo, es porque tu mirada está puesta en las circunstancias y estás evaluando conforme a los parámetros del orden natural. Y sabemos que el orden natural lo gobierna Satanás. O sea que la lógica del orden natural ya es en contra, está contaminado para que se vean las cosas de Dios mal. ¿Sí? Eso fue lo que él logró hacer en Edén. Entonces, cuando tú no estás mirando las circunstancias conforme a las verdades de Dios, ya que esas verdades de Dios siempre te van a dar es ánimo, fortaleza, promesas, esperanza, sabiduría, Dios tiene que asegurarse de ejercitar al pueblo en lo peligroso que es evaluar de esa manera. Le muestra en lo natural, le muestra físicamente, porque en el antiguo pacto las sombras es lo más físico que hay, es como la maqueta,
¿verdad? Entonces Dios tiene que mostrarle como en esos parámetros tan crudos lo que es esta realidad espiritual. Estás sometiendo espiritualmente a esta condición de muerte, porque estás dejándote contaminar por esa actividad que Satanás logra actuar. Y nos está mostrando a nosotros en el nuevo pacto todo lo que significa dejar que su mente, que tu mente y tu corazón se dejen contaminar con estos pensamientos. Entonces, si te pones a ver, Dios necesita asegurarse que el pueblo entienda que evaluar de esa manera las circunstancias trae muerte, tal cual como en Edén. Cuando Adán y su mujer se dejaron contaminar y empezaron a ver el árbol conforme a la evaluación que él les propuso, no conforme a la evaluación que ya había hecho Dios. ¿Qué hicieron ellos? Vieron que el árbol era bueno para comer, cuando ya Dios les había dicho, no coman de ese árbol, porque si comen de ese árbol, ciertamente morirán. ¿Cuál era la evaluación de Dios? Que sí, que eso iba a traer muerte. ¿Y cuál fue la evaluación que hicieron con Satanás? Ah, no, que era un árbol maravilloso, un árbol genial, que había que comer de él para alcanzar la sabiduría. Mejor dicho, comer de ese árbol era lo máximo. Esa es la condición del ser humano cuando se permite evaluar como evalúa el mundo, como evalúa Satanás, como evalúa los otros, y no desde los parámetros del Señor. Entonces, aquí viene esta enseñanza y les muestra que realmente trae muerte los parámetros naturales. Esta figura de la serpiente representa a Satanás vencido porque es una serpiente en cobre, el cobre de juicio, o sea que ya quedó empalada, enjuiciada, quedó vencida. Y lo que le está empezando a mostrar de esta manera Dios a su pueblo es que él ya venció sobre esa situación, que esa situación ha sido juzgada. Y esto nos representa justamente a Cristo. Cristo en la cruz lo que hizo fue eso, empalar el juicio de la serpiente. Él mismo se hizo en la cruz, se hizo el arma perfecta para condenar a Satanás eternamente y para siempre. De esa manera, lo que el Señor le está mostrando a Moisés en las sombras es que miren la obra de Cristo. En la sombra lo que le está diciendo es, miren mi obra de juicio sobre la serpiente. Y todo aquel que mire a su obra, todo aquel que mire a esta obra y todo aquel que mire esta asta, va a ser sano. Y entonces empieza Dios a enseñarle al pueblo que la mejor manera de evaluar esa situación, la mejor manera de evaluar el problema, la mejor manera de evaluar lo que está ocurriendo es viendo que Cristo ya venció en la cruz. Que ya Dios cuando ejecutó juicio, ya no hay más y hay sanidad. Lo que trae es sanidad, lo que trae es restauración. Entonces, vamos a tener pensamientos de victoria. Lo que Dios le está llevando al pueblo es a que, en vez de andar en el desánimo que atrae serpientes, mira la cruz, mira esa asta donde te está diciendo, yo ya vencí las situaciones para que tú estés sintiéndote derrotada. No, yo ya vencí para que tú te sientas en victoria. Yo ya vencí para que sepas que hay un Dios que te cuida. Yo ya vencí para que sepas que hay un Dios que te protege. Yo ya vencí para que sepas que hay un Dios que trae provisión, que trae sanidad. Entonces, ejercita al pueblo a que miren la solución en Cristo, a que miren la solución en el Señor, que dejen de mirar su herida. Eso implicaba mirar a la serpiente de bronce. Verso 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Eso es muy bonito porque precisamente ya nos muestra la manera como desde el viejo pacto el Señor está enseñándole al pueblo
a tener la mirada en la cruz. Desde el antiguo pacto, estas sombras empiezan a mostrar lo que vendría a ser lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Cristo en la obra de la cruz, donde te está diciendo el Señor Jesús, hey, yo ya morí por todas estas condiciones y no te desanimes, yo estoy contigo, no temas, todo está a tu favor. Ojo, yo ya compré que todas las cosas te ayudan a bien. Yo ya hice, yo ya pagué para que todas las cosas el Padre las organice a tu favor. Yo ya organicé, yo ya cuadré el negocio, yo ya hice todo para que todo lo que Satanás te haya robado, matado o destruido, se te devuelva al doble y que cualquier situación por la que pases, tú salgas mejorado. ¿Cuál es el desánimo? ¿Por qué te desanimas? ¿Qué pasó? Si yo ya morí por ti. Entonces, desde el Antiguo Testamento, el Señor empieza a mostrar cómo Él lo que quiere es precisamente que salgas de andar dejándote cuentear por Satanás para que no termines diciendo, no, vea, traerle gordo, hinchado y con paperas. Esa es la típica evaluación del mundo, pero en el Señor la cosa es de victoria, de ganancia en Él, que esa situación ya está vencida, esa deuda ya el Señor la pagó, el Señor viene a cubrir tus deudas, no importa qué tan grande está tu deuda, no importa desde hace cuánto está, sigue confiando, sigue esperando, porque el Señor va a traer retribución. El Señor va a traer tu sanidad, el Señor va a restaurar tu hogar, el Señor va a restaurar a tu hija, el Señor va a restaurar a tu hijo, el Señor va a levantar tu negocio, el Señor va a hacer lo que tenga que hacer para buscar tu favor, porque es un favor que no te lo mereces, sino que es un favor que Cristo lo ganó por amor a ti, por amor a mí, no mereciéndolo, sino por puro amor, porque estamos creyendo en su obra. ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor? Que mantengamos nuestra mirada en Él, que sigamos creyendo, que perseveremos en confiar, en tener nuestra mirada en su obra, que confiamos. No se quede mirando las emociones tóxicas, no se quede alimentando las serpientes, no se quede ahí consintiéndolas, acariciándolas, dándoles de comer, teniéndolas allí. No, te van a morder, te van a morder. Entonces, la idea es, usted está desanimado, salga rápido de ese ánimo adverso. Mira a la cruz, date cuenta de quién es el que murió por ti, quién es el que decidió darse semejante muerte para que tú estés bien, quién es el que está pagando para que tú seas bendecido. Cuando estés en el desánimo o cuando sientas que estás cayendo en él, rápidamente, no te quedes ni un segundo allí, no te permitas que la situación te tiente a dejarte allí, a quedarte mirando la mordida o el dolor, no, ni siquiera, no te lo permitas. Inmediatamente empieza a declarar que en la cruz de Cristo hay resurrección, hay sanidad, hay salvación, que Dios revierte tu situación, que te puedes mantener en que Dios traerá sanidad en tu área económica, en tu área familiar, con tu esposo, con tu esposa. El Señor ya te incluyó en su pacto. Cuando empieces a ver que el desánimo se quiere apoderar de ti, inmediatamente empieza a declarar lo que tienes en Cristo. Empieza a declarar lo que hay en la Escritura para ti. Es lo que Dios ya determinó. La ventaja, otra de las ventajas en el nuevo pacto es que en el antiguo pacto tú tenías que esperar a ver si Dios quería o no quería. En el nuevo pacto Dios ya quiere. En el antiguo pacto no sabías si era su o no era su voluntad. En el nuevo pacto ya sabes que Dios, su voluntad es de bien para ti. Su voluntad es de beneficio para tu vida. Su voluntad es sanarte. Su voluntad es abundarte. Su voluntad es que estés bien. Su voluntad es que avances. Obviamente, Él está ejercitando la fe, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Por eso en el nuevo pacto, sin fe es imposible agradar a Dios. Incluso en el antiguo pacto, también era importante agradar a Dios. Solo que en el antiguo pacto, pues ya sabemos, hay otras condiciones. En el nuevo pacto, la condición es creer en el Señor Jesús. El que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo está tu fe?
¿Dónde están tus pensamientos? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Dónde están tus sentimientos? ¿Dónde los estás poniendo? ¿Dónde enfocas tu mirada? Donde estés enfocando tu mirada es clave. Eso es lo que te está mostrando, Señor. Esto es lo que este pasaje nos está revelando. Es lo que el Señor está diciéndote. Hey, mira, en el Antiguo Testamento, mira las sombras. Mira estas sombras para que te des cuenta de cuál realidad tienes en Cristo. Salga de ese estado adverso. Un estado de ánimo adverso significa que tu fe está funcionando de manera contraria. Hay algo que te está dejando enredar allí y estás funcionando mal. Estás funcionando creyendo que tal vez Dios no te ha dado algo porque no te lo mereces, o porque te equivocaste, o porque fallaste, y no tiene nada que ver eso. Tú te permites recibir de parte del Señor solo por una cosa, porque Cristo fue el que pagó. No por tus merecimientos, no por tus cualidades, no por tus esfuerzos, no. Por eso, en la medida en que vas comprendiendo cómo el Señor está obrando en tu vida, qué es lo que realmente el Señor está haciendo, vas cada vez más disfrutando de las verdades del Señor, disfrutando de lo que Él está haciendo. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios entonces con su pueblo y qué es lo que estamos viendo en estas sombras del antiguo pacto? En Hebreos 12, para ir al nuevo pacto, Hebreos 12 vas a encontrarte un pasaje que habla sobre precisamente dejar el lastre del pecado, pero vamos a hacer la aplicación también porque es un principio y como es un principio se puede aplicar a las otras áreas. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, ¿dónde debe estar puesta nuestra mirada para vencer los obstáculos? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces nos empieza a decir, oye, pones la mirada en Jesús. Él es el que te va a llevar a que tú inicies y termines siendo un hombre de fe. Él es el que va a terminar, el que va a culminar la obra de fe en ti, el cual, por el gozo puesto delante de él, como nos está enseñando Jesús, que podemos mantenernos en la fe y atravesar una situación difícil. ¿Cómo lograr mantenernos? Entonces nos lo enseña. Pon por delante el gozo. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cómo puede uno sufrir la cruz? ¿Cómo puede uno sufrir la situación difícil? Cuando me doy cuenta que al atravesar esa situación difícil, yo voy a tener una recompensa, voy a tener un galardón, voy a tener un fruto que es mucho más valioso que el sufrimiento. Por eso es que era importante hablar primero de la restitución, porque cuando tú sabes que si el enemigo te roba una oveja, y por alguna razón Dios permite que el enemigo te robara una oveja, ¿qué dice el Señor que va a hacer? ¿Qué va a hacerle pagar al enemigo? ¿Cuánto te tendría que devolver? 4 ovejas. Entonces, en ese orden de ideas, tú, a pesar de que tienes tus corrales bien y a pesar de que tienes tu seguridad normal y todo, ¿de qué te preocupas que te robe una oveja? Si se robe 10, porque así el Señor me dará 40. Perdón, sí, 40. Entonces, ya tú no estás, ay, es que se me robaron una oveja. Ay, se me robaron. No, porque cuando ya tú sabes, se robaron una oveja, el Señor va a hacer que me devuelvan 4. Ok, Señor, gracias. Pero cuando tú andas en el desánimo, cuando tú no puedes ver las realidades del Señor, las promesas del Señor, entonces te roban la oveja y, ay, la oveja, y es que la oveja, ay, la lanita de la oveja, ay, mi oveja, ay, era la oveja. ¿Qué pasa? Qué desgracia. No, mejor dicho, terrible, ahora la oveja, no, ¿qué voy a hacer sin mi oveja? Más bien piense qué va a hacer cuando le lleguen las otras 4, hermano. Y entonces, cuando puedes empezar a comprender que para poder atravesar la dificultad, debo empezar a entender que Dios me va a retribuir, que nada de lo que pase está sin un buen propósito para mí,
que todas las cosas entonces me ayudan a bien. Entonces ya empiezas a renovar tu entendimiento. Y el hecho de que haya una situación con tu esposa, ya tú sabes, ok, Señor, gracias porque tú vas a sacarla mejor. Señor, porque tú vas a retribuirme. Algo te estás inventando, Padre. De esta situación estarás sacando algo bueno para mí. Gracias, Señor. Por eso es que para la gente del mundo, si nos ven esto, es locura. No lo pueden entender porque se dice a mí espiritualmente. Entonces la vida del creyente, por eso es que un creyente normal es aquel que a pesar de las adversidades y a pesar de las dificultades, por eso es que los ven gozosos. Pero ese man, ¿cómo es que puede estar tan tranquilo? Si, pero mira que pasó esto y él está lo más de bien. Pues es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, porque es que no estamos con parámetros humanos. Estamos conociendo y comprendiendo la realidad espiritual del Dios que tenemos. Entonces se va desarrollando la fe. ¿Qué más nos enseña el Señor? Puesto el gozo delante de él y sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Entonces, cuando yo, ¿cómo puedo menospreciar el oprobio? Pues el oprobio es la oveja que me robaron, es una oveja. ¿Por qué la puedo menospreciar ahora? Porque sé que vienen 4. Es menos precio, menos valor, ¿verdad? Es más valor 4 que 1. Entonces, cuando yo sé que voy a recibir 4 por 1, ¿qué hago yo? Hágale, yo invierto, pongo una, denme en 4. El Señor se me llevó una, el Señor permitió que hubiera una pérdida. El Señor me va a remunerar 4 veces. Genial. Entonces, ¿cuál es el oprobio? Lo menosprecio. Y se sienta a la diestra de Dios. Entonces, si vemos el proceso que Dios nos está regalando en Jesús, lo primero es ponga los ojos en Jesús, en la obra de su amor, porque por puro amor es que Él se entregó por ti para darte provisión. Segundo, pues crea en el beneficio de la promesa de su Padre, expresada en su Hijo amado, que todo te ayuda bien. Él prometió que todo lo iba a organizar para tu bien. Él prometió que te iba a sacar mejor. Él prometió que esto tiene un sentido. Él prometió que te va a dar más. Él te prometió que va a va a sacarte más fortalecido, más saludable, más sabio, mejor, más fuerte, mejor padre, mejor madre, mejor hijo, mejor trabajador, mejor administrador. Y el tercer punto, que serías recompensado. Jesús fue recompensado, fue sentado a la diestra de Dios Padre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, terminó ganando más que cuando salió de su Padre, regresó. Y Dios le exaltó, dice, le exaltó hasta lo sumo. Entonces se retribuye muchísimo más. Tuvo más honor, tuvo más autoridad. Jesús. Por eso Jesús pudo padecer la cruz, porque dijo, uy, mire lo que me va a ganar. Y todo por amor de estos pecadores que por puro amor los voy a volver ahora hijos de Dios. Entonces se pudo poner en la cruz en amor por ti y por mí, sabiendo además que nos iba a trasladar, iba a llevarle hijos al Padre y además el Señor iba a ser exaltado, mejor dicho, iba a recuperar lo que se había perdido. Todo el terreno que el ser humano se dio a Satanás, Jesús lo iba a recuperar, lo que se había perdido. Entonces, ahí va la clave, esos 3 elementos que nos están invitando a salir del desánimo, o mejor dicho, para no caer en el desánimo y para salir de él si ya hemos caído. Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo. Tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Todo esto lo hizo Jesús también con el propósito de que nosotros no desmayemos, sino que así como nosotros podemos ver que Jesús pasó, y sí, pasó la cruz una cosa horrorosa, pero también fue demasiado alto, o sea,
supremamente alto, no demasiado, sino supremamente alto, el beneficio de haber atravesado la cruz. Y que si nosotros, al igual que Él, nos armamos del mismo pensamiento, ponemos los ojos en Jesús, podemos creer que Él, no sé qué va a hacer el Señor, lo que sí sé es que el Señor me dijo que me iba a sacar mejor, no sé qué es lo que se va a inventar el Señor, pero Él me prometió que me va a ir bien, yo no sé qué es lo que el Señor va a hacer, pero y coloco mi confianza, mi esperanza, mi fe, mi fortaleza, mi mirada en Él, entonces Él me dará, Él me sostendrá. Él me sostiene con su justicia. Él va a traer entonces en su bondad y en su misericordia en el momento justo la retribución, la restauración, la bendición, para que nosotros podamos glorificar al Padre, glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada que nosotros, a través de la fe, de su confianza en Él, simplemente aceptemos sus promesas. Aceptemos sus promesas. Entonces, cuando vamos a Gálatas 6:9, por eso podemos entender que el apóstol Pablo nos está diciendo, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona este asunto de la fe? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada. Esa es la clave. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Está dándonos toda una serie de pensamientos, de provisiones, está dándonos una serie de principios en los que nos podemos soportar para que no dudemos, sino para que nuestra fe se mantenga firme, para que podamos estar sostenidos en esos principios que el Señor nos da. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Entonces, mire lo que dice el apóstol. Ojo, este argumento, póngale cuidado a esta lógica. No piense, no se le ocurra, ni lo piense, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué está diciendo? Que es imposible alcanzar, recibir, es imposible poder recibir la gracia de nuestro Señor si mantenemos dudando. Ay, no, sí, yo sé que Dios me perdonó. Uy, pero ¿será que me perdonó? No, pues ya, ¿cómo vas a recibir el perdón? ¿Cómo vas a experimentar que el Señor sí te perdonó si estás dudando? Ay, pero ¿será que sí? Es que el pecado mío fue como grande. No, no, sí, no, pero Él dijo que sí. Y después al rato, uy, no, pero es que de verdad que era un pecado como muy, muy feo. ¿Cómo va a ser tu experiencia? No piense que quien tal haga recibirá alguna cosa del Señor. Y lo pone así. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es el hombre de doble ánimo? Ay, sí, Dios como que sí. Ay, no, Dios como que no. Ay, Dios como que. Ay, no, Dios como. Ay, sí, qué bueno, Dios me cuida. Ay, no, Dios no me cuida. Ay, no. Entonces, se va llenando. Es como que viéramos un medidor de fe. Ay, se va llenando de fe, se va llenando de fe. Y ya cuando está a punto de. Ay, no, pero será que el Señor se devolvió, hermano. Y otra vez vuelve y juega. ¿Cuándo va a recibir de parte del Señor algo? Si el punto clave de mantenerse en la fe no se logra. Si cada vez que ya estás alcanzando algo en la fe, inmediatamente todo es arrastrado por el viento. Es interesante porque la onda del mar habla del agua y el viento habla de las corrientes filosóficas del mundo. Entonces, cuando mi fe no se mantiene, sino que es como una onda del mar, significa que se deja arrastrar por el viento, por las doctrinas, por los principios naturales, lo lógico. No, pero es que Dios dijo que iba a sanar, sí, pero que es una ruptura muy fuerte.
pero es que Dios tiene el poder para sanar eso. Sí, pero es que, uy, a estas alturas del partido esa ruptura ya lleva mucho tiempo. Entonces, no hay una constancia. Y eso lo logra el desánimo. El desánimo es cuando tú empiezas, ay, sí, el Señor me bendice, el Señor me guarda, el Señor es el que me protege. Y va pasando el tiempo, como no estás viendo la manifestación, cuando te empiezas a sentir desgastado, andas supuestamente creyendo, pues llega un momento donde te dejas meter pensamiento, ay, no, pero como que Dios no, como que Dios no me va a responder eso. No, como que el Señor no. Como una onda del mar, termina un hombre de doble ánimo. ¿Qué es lo que el Señor está construyendo, está haciendo de ti? Seas como ese hombre de un solo ánimo, de mantenerte en fe, en constancia. El Señor es el que me guarda. Claro, puede que estés pasando por un momento difícil, pero inmediatamente, en vez de dejar que se anide ese sentimiento uy, como que, no, metico, no, el Señor es mi fuerza y el Señor es mi fortaleza y el Señor no miente y Dios me dijo, palabra, en su palabra está, Él está a mi favor, Él pagó para que yo fuera abundado. Señor, gracias porque tú me estás sanando. Gracias, Señor, por la sanidad que está sobrando en mí. Y cada día estoy más sano. Y cada día salgo de mis deudas, Señor. Gracias porque estoy saliendo de mis deudas. Ya tú mandaste a que yo saliera de las deudas, Señor. Gracias porque tú me estás llevando, me estás sacando, ya voy saliendo de la deuda, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, gracias porque tú me estás abundando. Gracias, Padre, porque esta situación es para bien. Gracias, Señor, porque este eh, enemigo que me gané en la empresa, tú lo usarás para bien. ¿Cómo? No tengo ni idea, Señor, pero tú eres el sabio aquí. Yo no vine a decirte cómo hacerlo, tú sabrás qué hacer. Y el Señor empieza a ver agrado, empieza a ver con agrado, empieza a deleitarse, a agradarse en qué, en que tú estás creyendo en Él. Nada más rico que cuando un hijo, si los que tienen hijos saben, que un hijo cuando es capaz de darte incluso la gracia antes de las cosas que ya tú le has prometido, te sientes bien. En cambio, cuando un hijo empieza a decir, pero ¿será que usted sí me va a dar eso, papá? Papá, pero ¿en serio tú sí me vas a comprar la camisa? Uy, pero ¿en serio sí vas a...? O sea, como que voy a venir. Como si es desilusionante para un padre que un hijo le esté cuestionando algo que ya prometió. En cambio, cuando tu hijo te dice, ay, padre, gracias porque me dijiste que me iba a comprar la camisa, y no sabes el gozo que me da, chévere, yo ya me imagino con esa camiseta puesta, no, la que yo quería, genial, mejor dicho, cuando estoy esperando que cuando se dé tal evento que nos vamos a encontrar con mis amigos, no espero y no ponérmela, cómo va a lucirme con esa camiseta, no, papá, muchas gracias, o sea, inmediatamente tú qué sientes, como padre, un agrado, ¿verdad? Un agrado de sentir que hay un hijo que está creyendo en tu palabra, incluso ya está armando planes por tu palabra, porque está confiando en lo que tú le has dicho. Entonces, sientes comprometido, ¿verdad? Con esa camisa. Y seguramente harás todo lo posible por comprarla lo más pronto posible antes de que de pronto se acabe. Esa es la razón por la que vamos encontrando que Dios se agrada de que tú creas, tú le creas, puedas creer en su bendición, puedas creer en su palabra de restauración, puedas creer en que Él está contigo, puedas creer que Él es el que te guarda, puedas creer que es el que te protege, que puedas estar fortalecido. Si puedes aceptar estas verdades en el Señor, vas a ver cómo todo empieza a fluir de una manera distinta. Y entonces vas a ver que Dios mete la mano en tu matrimonio, restaura la relación con tu esposa, restaura la relación de tus hijos, restaura a tus hijos, restaura la condición de tu trabajo, restaura tu economía. Empiezas a ver precisamente, empiezas a
a concebir lo que es la vida espiritual, porque la vida espiritual cosecha espiritualmente. Si tú siembras a nivel espiritual, empiezas a creer en esto. Estos son como las semillas que tú estás tirando, y si estás meditando, estás dejando que tu mente sea renovada, y no se renueva cada 8 días en una reunión, se renueva constantemente cuando tú todos los días estás tomando, bueno, el tema que vimos, uy, sí, Señor, tú estás restaurando, tú me estás restaurando todos los días, Señor, gracias por tu restauración, gracias porque tú prometiste, Señor, y todos los días empiezas, gracias, Señor, porque todas las cosas me ayudan a bien, empiezas a evaluar las situaciones de tu vida cotidiana. Bueno, Señor, ¿para qué estás permitiendo esta situación en mi vida? Señor, gracias porque no sé para qué es, pero sé que es para bien. Y ya empiezas con el primer escaloncito, empiezas a poner esas pequeños fundamentos. Señor, ahí vamos, pero bueno. Y el Señor irá trayendo luz y te va a ir mostrando cada vez más claro para qué está permitiendo ciertas situaciones y cuál es su bendición. Y por qué el Señor sí está restaurando en algo que tú dirías, pero ¿cómo si el Señor no lo veo actuar? Y el Señor está haciendo. Solo que como en el embarazo, tú solo ves que se está se está expandiendo el vientre, y cualquier despistado y ay, se hinchó mi mujer, le dio eso es colon irritable, está enferma, no, que no discierne los síntomas, no discierne la diferencia entre qué es qué. Y así pasa con el creyente. A veces Dios está haciendo una obra y la persona piensa que está enferma y resulta que está en embarazo, y lo que trae es el fruto que tanto estaba esperando. Entonces, cuando empezamos a renovar nuestro entendimiento, vamos empezando a darle gracias a Dios por aquello que otros, de los incrédulos sobre todo, van a mirar y van a decir, ¿y este por qué da gracias por esa situación? Se enloqueció. Ah, es que es masoquista. Mientras que tú sabes, Dios sí está orando y lo está haciendo. Bueno, este es el tema de hoy, que puedas tú ver cómo el desánimo es un elemento tóxico que hay que desarrollar. El Señor es antes llevándote al ánimo, a la exhortación, a que tú estés animado, a que te mantengas en la fe, confiado en su palabra, confiado en sus promesas, confiado en que Él sí trae restauración, confiado en que Él va a hacer los cambios en tu vida que son para tu bien, que son para tu bienestar, que puedas seguir adelante, que puedas seguir descubriendo las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, y que tu vida, por lo tanto, es de victoria en victoria. Vamos a orar y démosle gracias al Señor por este tiempo. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, el que obra. Eres tú, Señor Dios, el que está haciendo, Señor, en nosotros como tú quieres, como tú sabes, con propósitos de bien y no de mal. Gracias, Padre, porque has puesto en la mira nuestra vida, has puesto en la mira de tu bendición nuestro matrimonio. Has puesto, Señor Dios, en tu mira nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestra familia, el ministerio. Gracias, Señor, porque tú nos estás levantando, porque tú nos estás preparando, porque tú nos estás bendiciendo, porque tú nos estás restaurando. Gracias, Señor, porque es para nosotros. Gracias, Padre, por ese regalo que tú nos has dado y que tú nos regalas en Cristo Jesús. Queremos pedirte que abra los ojos de nuestro entendimiento y que de verdad podamos ir día a día asimilando la lógica de tu obra, Señor Dios. Podamos comprender cada vez más tu obra y deleitarnos y alcanzar las promesas que tú nos has dado, Señor. Gracias porque eres un buen Padre. Gracias, Señor Dios, porque eres tú el que nos rejuvenece, eres el que nos da nuevas fuerzas, eres el que nos bendice, eres el que nos sana, eres el que nos abunda, Señor, de todo bien. Gracias porque ese es el Dios que nosotros queremos ver. Es ese Dios de la Escritura, el Dios, Señor Dios, de un nuevo pacto. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has incluido en un mejor pacto. Gracias porque este pacto es eterno, es verdadero. Y en el nombre de tuyo, Señor Jesús, te damos gracias. Y permite que
en la iglesia podamos seguir creciendo y abundando cada vez más. Permite que cada sábado, Señor, cada hermano pueda separar este espacio, Señor, para que nos congreguemos, así sea virtualmente, pero que lo puedan respetar y que puedan de verdad sacar este espacio, Señor Dios, de nutrirnos y de edificarnos mutuamente. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias también te doy por aquellos hermanos que han ofrendado, que han hecho sus diezmos, Señor Dios, también para el apoyo del ministerio. Declaramos tu bendición, sabemos que porque se sienten bendecidos, lo están haciendo. Eso porque no es una obligación, gracias, Señor Dios, porque es tu bendición sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén.